2 p.m. damos por iniciado el webinar sobre enfermedades benignas del esófago. Quien les habla, Yunara Todala, y como expositora tenemos a la doctora Dainara Corro y a la doctora Génesis López Águila. Nuestro moderador es el doctor Néstor Vega Lluvia. Antes de empezar, un breve recordario que cualquier duda que tengan lo pueden hacer al chat del Zoom y serán contestadas al final. Okay. Para comenzar, una breve introducción sobre qué es el esófago. El esófago es un tubo hueco de 25 centímetros aproximadamente que une lo que es la faringe con el estómago. Se encuentra situado en el mediastino posterior, limitado por el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. El esófago cuenta con diversas capas. Tenemos lo que es la mucosa, que tiene epitelio escamoso estratificado, lámina propia y musculares de la mucosa. Y también tenemos la submucosa, que está formada por tejido conectivo y es por donde discurre el plexo nervioso de Meissner. En la mucosa, el epitelio, en la capa muscular, disculpe, está constituida por lo que es el músculo estriado en su tercio superior y el músculo liso en sus 2 tercios inferiores. Bien. Los trastornos que vamos a discutir el día de hoy los vamos a dividir en 2. Tenemos los trastornos motores, que son la acalasia, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el espasmo esofágico difuso. Y por otro lado tenemos los no motores, que es la membrana esofágica, el anillo esofágico inferior, la hernia hiatal, el síndrome de Mallory-Weiss y los divertículos esofágicos. Okay, vamos a empezar con los trastornos motores y la doctora Génesis López le cedo el lado. Hola, buenas tardes. Como primer trastorno motor que vamos a tener, tendremos la acalasia. Dale la que sigue, por favor. La acalasia, tenemos una enfermedad de trastorno motor del esófago. Vamos a hablar lo que sería una etiología hereditaria, infecciosa, degenerativa o hasta autoinmune. Tenemos ahí que se le puede definir como una infiltración inflamatoria del plexo meentérico de Auerbach y que provoca es una degeneración neuronal. Como pueden ver en las imágenes que tenemos disponibles en las diapositivas, como hay una disminución del espacio del lumen esofágico, y tenemos que el gold standard o la prueba de oro para diagnosticarlo será la manometría. Entonces, algo importante a recordar de la acalasia, o para ayudarnos en lo que sería llegar al diagnóstico clínico, y también por imagen, tenemos que una disfagia, ya sea tanto de sólido como a líquido, más una manometría con una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, y una aperistalsis nos podría indicar un diagnóstico de acalasia. Dale la que sigue. Ok, entonces dentro de nuestro manejo o nuestra línea de tratamiento hay 2 tipos de manejos. Está lo que sería el manejo médico, que se da más a lo que sería cambios de estilo de vida y en fármacos. Entre una de ellas están lo que sería la inyección por toxina botulínica, calcentagonistas, entre otros. Y en cuanto a lo que sería el manejo quirúrgico, tenemos las que son las dilataciones neumáticas o con balón. Y también están los que sería la miotonía de Heller, y también actualmente se está estudiando bastante lo que sería el POEM o la miotonía endoscópica peroral o perioral, que esta se está estudiando más y se está prefiriendo esta debido a que su manera de realizarse es menos invasiva debido a que se inicia por medio de la vía oral, como vía endoscópica o laparoscópica, y es menos invasivo, y también se ha tenido mejores resultados versus a lo que es la miotomía de Heller. Dale la que sigue. Entonces, aquí vamos a ver un video de la miotonía a nivel del esófago, y el mismo está ilustrado con algunas explicaciones. Dale play, por favor.
Entonces vemos cómo se seccionan los vasos. Algo importante es que, que ellos solamente se enfocaron en lo que sería la miotomía, pero la parte posterior de este video que no se va a mostrar es que también se siguieron haciendo una duplicadura. Y aquí vemos cómo hacen la incisión para poder comenzar a abrir lo que sería parte de la musculatura esofágica. Y bueno, como pueden ver, el procedimiento solamente, este procedimiento solamente basa en una dilatación del esófago. Dale la que sí. Una dilatación en el lugar donde está construido. Entonces, la siguiente enfermedad o el siguiente trastorno motor está la enfermedad de reflujo por reflujo gastroesofágico. Dale la que sí. Entonces, sabemos de que el ERGE es un flujo retrógrado de contenido estomacal que vuelve al esófago y la prevalencia que tenemos del 20% en Estados Unidos, que es los lugares que tienen mejores estadísticas, ellos basan un marco de que es un 20%, pero en realidad estudios y metaanálisis dicen que probablemente esta sea aún más alta debido a que los fármacos que se utilizan, como los inhibidores de bomba, son a libre demanda y puede estar subdiagnosticada. También un metaanálisis por Hampel et al. Concluyó de que la obesidad es uno de los factores con mayor riesgo para desarrollar ERGE. Dale a la que sigue, por favor. Sabemos también que esta enfermedad es multifactorial y puede ser, se puede explicar por mecanismos como una función deteriorada del esfínter o relajaciones transitorias del esfínter. En parte de la clínica tenemos que los diferentes síntomas que se clasifican en típicos, atípicos y extraesofágicos, en donde el típico sería el típico o el dolor tipo ardor retroesternal, una regurgitación, disfagia y odinofagia. Y atípicos está el dolor torácico no cardíaco, dolor epigástrico, náuseas, entre otros, y los extraesofágicos, una tos crónica no productiva o tos nocturna, ronqueras, etc. ¿Sí? Entonces, como diagnósticos y tratamiento, en diagnósticos no tenemos un diagnóstico una forma de tratamiento como prueba de oro. Se han empezado a hacer ensayos de inhibidores de bomba donde se le da al paciente una terapia con inhibidores de bomba y si mejora y no presenta más sintomatología, pues se le da el diagnóstico de ERGE. En caso de que no sea así, se le sigue estudiando con pruebas de imágenes. Dale la que sí. Entonces, aquí podemos ver un algoritmo de cómo se puede ir diagnosticando a este paciente y lo que les había mencionado de que si mejora o no. Usualmente es un tratamiento que se da de 4 a 8 semanas y según así, pues se mantiene la terapia o no. Y en parte esto también funciona como su tratamiento. Y aparte de esto también hay tratamientos quirúrgicos
Dale a que sí. Que pueden ver como esto. Entonces, como pudieron ver, en este video lo que se hace es evitar tocar lo que serían los aumentos de las presiones intraabdominales, y lo que se hace es cerrar un poco más en lo que sería el espacio a nivel del esófago, y por eso voy a decirlo sutil o como vulgarmente se eclipsa parte de la pared del cardiac con el resto de la musculatura del esófago. Entonces, la siguiente enfermedad que tendremos es el espasmo esofágico difuso. Siguiente, por favor. Ok, entonces en el espasmo esofágico difuso vamos a tener una clínica de que es una disfagia, también como tanto sólidos como líquidos, y vamos a tener un globus ictericus, que es la sensación de que un objeto le queda atrapado, y también tenemos un dolor de tipo no torácico. Entonces, para el diagnóstico de esto se le recomienda o se recomienda al médico tratante una manometría de 24 horas para saber así, o es la mejor modalidad diagnóstica que se puede tener. Dale la que sigue. Entonces, también se puede utilizar estudios de ovario como muestras, como estudios de imágenes. Y podemos ver aquí en ambas imágenes que tenemos que está el esófago y tiene una imagen de sacacorchos o cuencas de rosario. Y esto nos puede sugerir más a lo que sería un espasmo esofágico difuso. Nada, la que sigue, por favor. Y entonces, como definición manométrica, que es la que nos va a interesar en estos momentos, es contracciones simultáneas en el músculo liso esofágico que alteran el peristaltismo normal en más de un 20% de las diluciones húmedas en contracciones de amplitud de más de 30 milímetros de mercurio. Tenemos de que su incidencia y es de un caso por cada 100.000 habitantes y una prevalencia de 4 a 7% por año. Nada que sí. Hay que aclarar que es un trastorno bastante raro y por lo cual su tratamiento actualmente, hasta lo último que hemos revisado, se ha mantenido más que todo en tratamiento médico, manejo médico, pero también este, se han hecho manejos quirúrgicos como sería una dilatación esofágica o también la colocación de toxina botulínica. Dale que sigue.
En cuanto a los trastornos no motores, siguiente. Ok. El primero que vamos a tener será el anillo esofágico inferior o el anillo de Chatsky. Dale que sigue, por favor. Ok. El anillo de Chatsky o el anillo esofágico inferior es una membrana circular mucosa y submucosa que se forma en una unión escamocilíndrica del esófago distal. Algo importante reconocer de que este anillo va a carecer lo que sería de capa muscular o no corre con una muscularis propia, que es redundante lo que acaba de decir. La causa más común es una disfagia episódica por una impactación de sólidos y alimentos, en caso de los adultos. Nada de que sigue. Dale de que sigue, por favor. Entonces, en el diagnóstico, okay, en el diagnóstico, sí, en el diagnóstico, como podemos ver aquí en las imágenes, cómo se ve una estrechez a nivel del esófago, en las tres imágenes con un estudio de Vario, y se habla de lo que es la regla de Chatsky, que es un anillo por menos de 13 milímetros, siempre presenta síntomas, y un anillo arriba de 25 milímetros siempre será sintomático. En estos momentos aún se mantiene lo que sería el esofagograma con Vario, y se reconoce más como si fuera un hallazgo accidental, y también para su manejo se están viendo lo que serían dilataciones neumáticas y grupos de investigación están viendo si el uso de inhibidores de bombas más biopsia daría mejores resultados, pero hasta ahora no se han llegado a alguna conclusión. Siguiente, por favor. Muchas gracias, doctora López. Ahora para continuar con ustedes, la doctora Dainara Cor. Buenas tardes, a continuación yo voy a hablarles ahora acerca de la membrana esofágica, que también puede nombrarse como síndrome de Plummer-Vinson, síndrome de Patterson-Kelly o disfagia sideropénica. Y, siguiente por favor. Esta es una entidad poco frecuente y la literatura que hay disponible sobre ella es básicamente reportes de casos en pequeñas series. Si bien su prevalencia e incidencia exacta se desconocen, pero lo que sí se conoce muy bien es su relación como factor de riesgo para carcinoma de epidermoide del esófago, ya que esta está bien establecida y es de suma importancia entonces su diagnóstico y tratamiento debido a esto. Bueno, en cuanto a la etiología de este síndrome, es desconocida también, y el síndrome de Plummer-Vinson está definido por una tríada que consiste en la presencia de anemia ferropénica, disfagia y membrana esofágica alta. Además de esto, también pues se presentan los síntomas y signos del síndrome funcional anémico, ya que el síndrome de membrana esofágica se relaciona o va ligado con la anemia ferropénica. Entonces las personas también van a presentar keilitis, coiloniquia, glositis, astenia, dinamia, etc. El diagnóstico es clínico con los síntomas que mencioné anteriormente e imagenológico a través de estudios de contraste, en los cuales, como vemos en la imagen de la diapositiva, se observa un defecto típico de llenado inmediatamente por debajo del cartílago cricoides. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, pues se basa en la suplementación de hierro a la persona y la dilatación y ruptura de las membranas esofágicas, y además de esto también pues se recomienda lo que es programas de seguimiento y todos los exámenes necesarios para determinar si los pacientes tienen riesgo o no, o presentan un cáncer de esófago. Siguiente. En este estudio que encontré, que fue uno de los más recientes, en 2019, dice que pues el tratamiento se basa, como ya les mencioné, en
tratar la anemia ferropénica mediante suplementación de hierro y tratar la disfagia, y que la disfagia se puede tratar mediante el uso de dilatadores esofágicos, ya sea balón hidrostático o bujías de Savary, y que en un pequeño estudio retrospectivo de 10 pacientes, solo 3 de estos pacientes necesitaron múltiples sesiones de dilatación, mientras que todos los demás fueron tratados exitosamente con una sola sesión de dilatación endoscópica. Y también en este mismo estudio mencionan que en otro estudio retrospectivo posterior que fue más grande, con 135 pacientes, el 97% de ellos fueron tratados con éxito con dilatación endoscópica, mientras que el 3% restante se curó de manera espontánea con el simple hecho de pasar el endoscopio a través de la membrana esofágica. Siguiente, por favor. En esta imagen, pues vemos en la esquina superior izquierda, pues una membrana esofágica sin recibir tratamiento aún, y luego en las dos siguientes vamos a ver que este paciente, que fue un reporte de casos, recibió 2 sesiones de dilatación con balón, y la imagen final de la esquina inferior derecha, pues es un esófago ya con la luz completamente permeable y sin membrana esofágica. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de los divertículos esofágicos. Dale. Para definir, los divertículos esofágicos son invaginaciones saculares tapizadas por mucosa que se comunican con la luz del esófago. Pueden ser verdaderos o falsos. Los divertículos verdaderos abarcan todas las capas de la pared del esófago, mientras que los divertículos falsos, que también son llamados pseudodivertículos, representan la herniación solamente de la mucosa y de la submucosa a través de la pared muscular. Hay varios tipos de divertículos esofágicos según su origen. Tenemos al divertículo de Zenker, a los divertículos por tracción y a los divertículos epifrénicos. De los 3 vamos a hablar más adelante para que conozcan un poco más de sus características. Y bueno, es importante que sepan que todos estos tipos de divertículos tienen síntomas parecidos, como halitosis, regurgitación, disfagia, tos, y complicaciones también pueden presentar como neumonía por aspiración e incluso pues la obstrucción por compresión del esófago. Siguiente. Bueno, todos estos divertículos se van a diagnosticar mediante estudios con deglución con bario, y a menudo se pueden confirmar mediante endoscopía alta. Estos estudios de deglución con bario permiten determinar la forma, el tamaño y la ubicación que tiene el divertículo. Como vemos en las imágenes radiográficas de la diapositiva, pues la primera corresponde a un divertículo de Zenker, que es más superior, la segunda a uno medio esofágico y la tercera al epifrénico, que es el más inferior. Siguiente. Entonces, ahora para hablar un poquito acerca de cada divertículo, lo más importante que deben saber de cada uno es la ubicación, la fisiopatología por la cual se causa el divertículo y el tratamiento de cada uno. En cuanto a los divertículos de Zenker, pues ellos se encuentran en una zona relativamente débil de la pared posterior del esófago. Esto se llama el triángulo de Killian, que está situado entre el músculo constrictor inferior y el músculo cricofaringio. La fisiopatología que causa estos divertículos pues no se encuentra bien dilucidada, pero hasta el día de hoy se proponen 2 teorías, que son una, como primera causa, la debilidad de la musculatura de la pared faríngea posterior adyacente al esfínter esofágico superior. Y la segunda teoría es que estos divertículos se forman por una incoordinación del músculo cricofaringio en el momento de la deglución. El manejo básicamente es con una miotomía cricofaringea, ya sea por vía endoscópica o quirúrgica, y una extirpación del divertículo si este fuera de gran tamaño, pero si es pequeño, pues la miotomía es suficiente. Siguiente. Aquí hay unas imágenes de cada uno de los procedimientos que le mencioné. Arriba tenemos la miotomía cricofaringea y abajo pues la resección del divertículo. Dale a la que sigue. Ah, no, vuelve atrás. No se actualizó. Bueno.
Y bueno, encontré un estudio bastante reciente también que dice que se han utilizado láseres. Hoy en día se utilizan láseres durante la endoscopía digestiva alta para resecar de una vez el divertículo en lugar de usar grapas, como se suele utilizar aún acá, pero bueno, en otros países más avanzados se está utilizando láser. Y en general se ha demostrado pues que el láser tiene menos recurrencia y una mejoría más rápida de los síntomas en comparación con el uso de las engrapadoras. Y bueno, en cuanto a la cirugía abierta, esta suele ser más invasiva, requiere una hospitalización más larga, pero proporciona un alivio más rápido de los síntomas y bajas tasas de recurrencia. Ahora sí, la siguiente. Bueno, acerca de los divertículos medioesofágicos, su localización parece estar de 5 a 7 centímetros distal a la bifurcación de la tráquea. Y la fisiopatología, bueno, son causados por tracción de lesiones inflamatorias mediastínicas o secundariamente a trastornos de la motilidad esofágica. Y esto pasa porque el esófago es retraído o empujado de manera anormal. Algunos de los procesos que pueden causar estas retracciones o tracciones son fibrosis posterior o secundaria a tuberculosis o por tumores mediastinales. Y en cuanto al manejo, el tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo por videotoracoscopía es recomendado en pacientes con disfagia o con cuadros de broncoaspiración. O sea, son los pacientes que están ya muy complicados. También está el tratamiento endoscópico con diverticulectomía, que se ha empleado con éxito y con mínimas complicaciones en muchas partes del mundo. Siguiente. En cuanto a los divertículos epifrénicos, se localizan en los últimos 10 centímetros del esófago y el mecanismo de producción de estos divertículos parece ser un efecto de pulsión, es decir, una fuerza de adentro hacia afuera del tubo esofágico que tiene como resultado pues la herniación de la mucosa y submucosa a través de la muscular. Y esta fuerza está relacionada con trastornos de la motilidad esofágica y también con la relajación del esfínter esofágico inferior. La principal patología que se asocia a estos divertículos es la acalasia. En cuanto al manejo, el tratamiento quirúrgico se centra en dos principios. Uno, la resección del divertículo y dos, el tratamiento del trastorno de la motilidad esofágica para mejorar entonces esa obstrucción funcional. En cuanto a la técnica quirúrgica, pues el gold standard para la mayoría de los autores de los estudios que revisé consiste en resecar el divertículo, tratar los trastornos motores con una miotomía y luego completar el procedimiento con un procedimiento antirreflujo como una funduplicatura de Nissen, por ejemplo. Y las vías de acceso pueden ser torácicas o abdominales, como prefiera el cirujano. Siguiente. Este artículo de los divertículos esofágicos, que también es bastante reciente, muestra como las perspectivas nuevas del tratamiento endoscópico mínimamente invasivo, y en él básicamente decían pues que hoy en día este tratamiento endoscópico mínimamente invasivo está indicado para divertículos de tipo pulsión y se está adoptando cada vez más debido a menores tasas de complicaciones y a la eficacia equivalente a la cirugía. Pero aún no se tienen estudios que comparen la cirugía abierta con los procedimientos endoscópicos, así que hace falta un poquito más de investigación, ya que estos estudios de comparación son necesarios para tener una información más verídica. Dale la siguiente, por favor. Ajá, en cuanto a las hernias hiatales, pues, siguiente. Ajá, las hernias hiatales consisten en la herniación de un órgano abdominal, que generalmente va a ser el estómago, a través del hiato esofágico del diafragma. La etiología de estas, por lo general, es desconocida, pero se considera que se adquiere por estiramiento de las inserciones faciales entre el esófago y el diafragma a la altura de este hiato. Los síntomas, pues la mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero los que presentan síntomas pueden presentar dolor torácico y síntomas de reflujo. Estas hernias también pueden encarcerarse y estrangularse y muchas veces, o algunas veces, perdón, pueden producir hemorragia digestiva oculta o masiva.
Siguiente. En cuanto a la clasificación de las hernias hiatales, tenemos 4 tipos. Las tipo 1, como ven en la imagen, son las llamadas hernias por deslizamiento. Estas son las más frecuentes y en ellas la unión gastroesofágica se desplaza del mediastino por el hiato. Ellas no presentan saco herniario y por lo general son asintomáticas y precisan tratamiento únicamente cuando existen criterios quirúrgicos, los criterios quirúrgicos de reflujo sintomático que mencionó mi compañera anteriormente. En cuanto a los otros 3 tipos de hernias, estas son hernias paraesofágicas, la 2, la 3 y la 4, y las hernias paraesofágicas constituyen una auténtica herniación del estómago, que por lo general es el fondo del estómago dentro del saco herniario. Las tipo 2 son las llamadas paraesofágicas puras, donde la unión gastroesofágica permanece en su sitio y el fondo se hernia por el hiato. Las tipo 3 o mixtas son una combinación entre las hernias tipo 1 y tipo 2 y estas son las paraesofágicas más comunes. Y las tipo 4 o complejas se deben a la migración intratorácica de cualquier órgano abdominal, no necesariamente el estómago, sino que puede migrar colon, intestino, vaso. Siguiente. Bueno, para el diagnóstico de estas hernias se recomienda incluir primero una evaluación radiológica contrastada con bario, como vemos aquí en la segunda fila de imágenes, que confirme el diagnóstico porque estas tienen una alta sensibilidad. Y como segunda opción, lo que vemos en la tercera fila, la endoscopía digestiva alta, que nos permite detectar posibles lesiones asociadas. Y bueno, se dice que también se usa manometría esofágica preoperatoria, pero en esto no hay que ahondar mucho porque es ya si a la persona se le va a realizar un procedimiento quirúrgico. Siguiente. Para el manejo de las hernias, pues depende del tipo de hernia. El tipo 1 se siguen los mismos criterios que la cirugía para enfermedades de reflujo gastroesofágico. Para las tipos 2 y 3, si son asintomáticas, pues hay que individualizar la indicación quirúrgica según el riesgo, ya que suelen presentarse en edades avanzadas y en pacientes con múltiples patologías. Mientras que si son tipo 2 o 3 sintomáticas, el tratamiento definitivo es quirúrgico y el abordaje es transabdominal laparoscópico, que es el gold standard, y básicamente consiste en una reducción completa del saco después de la disección, identificación de la unión gastroesofágica y de los pilares del diafragma y reaproximación libre de los pilares con una malla. La complicación de esta cirugía y de estas hernias es con vólvulos y los vólvulos pues requieren una cirugía urgente para prevenir necrosis y perforación. Siguiente. Aquí un pequeño video del proceso del tratamiento. Back into the normal position fully below the diaphragm and making the opening in the diaphragm smaller. Check out our other animations on hiatal hernia repairs for more information on how this condition is surgically corrected. Here is actual surgical footage showing a hiatal hernia being reduced by pulling the stomach fully back below the diaphragm. When the instrument releases, the stomach herniates back up through the diaphragm. When the hiatal hernia moves back and forth through the diaphragm, this situation is known as a sliding hiatal hernia. Here is another example of a hiatal hernia. Note the large opening in the diaphragm. After surgical repair, the large opening has been closed with sutures to prevent the stomach from herniating back up into the chest cavity. Ok, y por último vamos a hablar del trastorno de Mallory-Weiss, que este es un síndrome que consiste en un desgarro de la mucosa del estómago distal que con frecuencia cicatriza de manera espontánea, aunque en ocasiones puede ocurrir un sangrado importante. La etiología de este síndrome principalmente se consideró como su principal causa a los vómitos, pero sin embargo actualmente
Se han identificado otras etiologías como las que vemos ahí, es una larga lista, entre ellas cetoacidosis, úlceras esofágicas, úlceras gástricas, levantamiento de pesas, tos excesiva, etc. Los síntomas, dale la siguiente, por favor. Los síntomas más comunes, los 3 síntomas principales del síndrome de Mallory-Weiss son hematemesis, vómito y epigastralgia. Pero otros síntomas que se pueden reportar también son hipovolemia, melena y pirosis. Además, el síndrome de Mallory-Weiss debe sospecharse como diagnóstico diferencial en aquellos pacientes con sangrado del tubo digestivo alto y antecedentes de vómitos o náuseas. El diagnóstico de este síndrome es principalmente clínico por una persona que presenta antecedentes de hematemesis después de haber presentado uno o más vómitos no hemáticos. Dale la siguiente, por favor. En cuanto al manejo, la mayoría de los episodios hemorrágicos, permiso. Bueno, la mayoría de los episodios hemorrágicos se detienen en forma espontánea y se observa hemorragia profusa en alrededor de solamente 10% de los pacientes, y estos son los que requieren pues intervención significativa. Entonces, el tratamiento de esta patología consiste principalmente en soporte como fluidos intravenosos, evitar el uso de AINES, ácido acetil salicílico y anticoagulantes, y si el paciente presenta sangrado activo o inestabilidad hemodinámica, entonces hay que administrar una solución cristaloide en bolos. En cuanto a otras formas de manejo ya para un síndrome de Mallory-Weiss más severo, pues es importante mencionar que si el paciente presenta choque por sangrado activo, se recomienda utilizar medidas terapéuticas endoscópicas, y las técnicas disponibles son estas 4 que ven aquí. Primero está la terapia de inyección endoscópica con epinefrina, que esta ofrece múltiples ventajas ya que tiene un bajo costo, es de fácil aplicación y disminuye los días de estancia intrahospitalaria. Lo malo es que su efecto adverso pues, es que puede provocar taquicardia ventricular. Por eso hay que evitar su uso en aquellos pacientes que tienen antecedentes de enfermedad arterial coronaria. El otro procedimiento es la electrocoagulación endoscópica. Es importante recordar en este punto que una electrocoagulación repetitiva pues conlleva a riesgo de lesión y perforación esofágica, ya que la pared esofágica está relativamente delgada en este síndrome. Como tercer método tenemos los hemoclips endoscópicos, que es un procedimiento fácil de usar para tratar estas lesiones hemorrágicas, y sin embargo, pues debido a la ubicación de la hemorragia en la unión gastroesofágica, la colocación del endoclip puede ser una tarea bastante desafiante y probablemente sea más difícil desde el punto de vista técnico. Y por último, la ligadura de banda endoscópica, que su principal ventaja es su facilidad técnica en comparación con otros procedimientos hemostáticos, ya que es muy útil para lesiones hemorrágicas en tejido no fibrótico y casi no se produce perforación, a la diferencia de con la electrocoagulación. Entonces, comparando estas 4 técnicas, en la literatura encontré que la tasa de éxito para hemoclips endoscópicos puede ser de un 94 a un 100%, la de la ligadura con banda es de 93 a 100%, y ya la de la inyección con epinefrina y la electrocoagulación es solo de un 77%. El paciente acudió con hematemesis y un desgarro de Mallory-Weiss en la unión gastroesofágica, con un coágulo adherente de color negruzco. En el extremo proximal del desgarro hay un sangrado persistente rojo brillante en el borde de una lesión mucosa. La hemorragia se trató con la colocación endoscópica de un hemoclip, que ligó el vaso subyacente y proporcionó una excelente hemostasia. Por lo general, la grapa se desprende y es evacuada en las heces en 1 a 4 semanas. El paciente acudió con hematemesis
Para concluir, tenemos que las enfermedades benignas del esófago se clasifican en lo que son trastornos motores y no motores. El síndrome de Plummer-Vinson, el pronóstico a lo largo plazo suele ser bueno, dependiendo de la corrección y el mantenimiento posterior de los niveles de hierro y la dilatación de las membranas. Los divertículos son poco frecuentes en la práctica y las técnicas quirúrgicas dependen del equipo quirúrgico, que debe estar especializado en cirugía esofágica y ser capaz de optar con criterio entre cirugía clásica de abierta y las técnicas mínimamente invasivas, que son las laparoscópicas y toracoscópicas. La incidencia de casos sintomáticos de hernias hiatales parece estar relacionada con el diagnóstico de ERGE. Las dos condiciones están estrechamente asociadas. Y por último, el síndrome de Mallory-Weiss es muy autolimitado y alrededor del 90% de los casos solo requieren un manejo conservador. Muchas gracias a todos por su atención. En estos momentos procederemos a contestar alguna duda o pregunta que tengan. Ok, tenemos la primera pregunta. Dice, mencionaron que la terapia de inyección endoscópica de epinefrina se recomienda ser utilizada como terapia combinada. En ese caso, se puede combinar esta con la colocación de hemoclips. Bueno, la voy a responder yo, pues ya que yo fui la que hablé de eso. A pesar de que esta terapia se recomienda, la de inyección con epinefrina se recomienda utilizar como terapia combinada, pues usarla en combinación con el hemoclip puede ser no muy beneficioso, ya que la inyección de epinefrina puede provocar edema tisular en el área donde se colocó o en el sitio de la hemorragia, y esto puede interrumpir la colocación de lo que es el mismo hemoclip o promover a que se desprenda posteriormente. Sí, definitivamente, como dice la doctora, la colocación del clip es lo más seguro, ¿no? Porque la epinefrina lo que hace es parar, y aquí estamos hablando también dependiendo de dónde está el vaso que estamos parando, porque también hay vasos que son bastante grandes, o gruesos, perdón, y entonces es bueno entonces tener en consideración que muy probablemente la epinefrina no te va a servir, porque eso también tiene su tiempo, ¿no? ¿Ok? Así que yo creo que para mí es mejor es la combinación casi siempre, si lo que hacen los gastroenterólogos es ponerle unas grapas. Está muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, dice, Ajá. aparte de la deficiencia de hierro, ¿alguna otra deficiencia nutricional puede causar síndrome de Plummer-Vinson? Sí, por ahora lo que hemos revisado en literatura, vemos que algunas deficiencias como de vitamina D, ajá, exactamente lo que sería la riboflavina, que participa activamente en lo que sería la eritropoiesis, y también la absorción del hierro y movilización de la ferritina. Se puede ver que hay un efecto en lo que sería nutricional. Aunque la evidencia que encontramos es bastante débil y no es concluyente, hay que tomar esto también en consideración, pues. ¿Y el No sé factor si intrínseco? ¿Cómo? ¿Qué opinan del factor intrínseco? Ah, sí, también. Ah, ¿viste? Entonces, te puedes ir por ahí también. O sea, no es que te va a dar también. O sea, la pregunta estuvo muy buena, ¿ya? Porque tú hablaste que, bueno, que el Plummer-Vinson básicamente es para solamente ferropénica, pero te puede dar algún otro tipo de anemia que no necesariamente sea ferropénica, sino que también te puede dar algo megaloblástico o una cuestión de estas, ¿no? No sé si alguien Sí, tiene también, algún otro comentario. Ajá. sí, también había comentado antes de que en algunos casos se puede realizar a los pacientes o en las mismas cirugías bariátricas, excluyendo también lo que serían trastornos por trastornos esofágicos, sino
per se las mismas cirugías bariátricas. Lo que sería la terapia nutricional en estos pacientes es sumamente importante porque esto nos puede ayudar a evitar lo que sería o infecciones o deficiencias de las uniones y demás. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, no sé si quería comentar algo más. No, definitivamente, o sea, los felicito, han estado bastante bien presentados, la parte de los videos y demás, y de la revisión. Pero ustedes se dan cuenta, si yo les digo ahora a ustedes cuál es la patología más frecuente del esófago, que se van a encontrar en la carrera. Hasta ahora lo que hemos encontrado ha sido ERGE. Exacto, el reflujo gastroesofágico. Eso es lo más importante. Entonces, eso es lo que tienen que manejar, ¿ya? Recordad que también el reflujo también te puede producir también problemas de esófago de Barrett. ¿Lo mencionaron? ¿O no No, estaba dentro de eso? Eso es importante porque tiene esófago de Barrett. Y es una de las cosas más importantes que tiene alta mortalidad y un manejo bien difícil es el cáncer de, no sé qué lo ve, es el cáncer de esófago. Bueno, el cáncer de esófago, el cáncer de esófago que definitivamente es importante, ¿ya? Así que actualmente no hay un motivo de que no haya, sí, un motivo de que uno falle en esos diagnósticos. Hay mucho, anteriormente no teníamos la manometría ni en estas cuestiones. Le hago una pregunta, un paciente que ustedes son expertos ahora en cirugía bariátrica y de todo, ¿ustedes harían algún tipo de estudio del esófago antes de la cirugía? ¿Qué opinan? ¿Aló? ¿Está oyendo grillos? ¿Aló? Se te desconecta, te pasó No, como yo no sé. loca, Mira, parece que estoy ahí. me quedé una hora dando la Aló. charla y al final pregunta, nadie preguntaba y era que me había desconectado. ¿Aló? ¿Se escucha? sí, doctor, sí. Entonces, Creo que sí. sí. Ajá. No sé Yo muy creo bien, no recuerdo muy bien la indicación porque, pero recuerdo haber leído que sí se le haría. yo pienso que sí, es más, y va a depender del tipo de cirugía que vayas a hacer. Realmente como ustedes ven, la patología del esófago es una patología que se puede manejar, la gran mayoría se puede manejar de una manera no tan difícil, ¿ok? Pero lo más importante es tener todos los parámetros, que ahora mismo tenemos manometría, pachimetría, o sea, una serie de cosas que anteriormente no teníamos, ¿ok? Definitivamente yo soy de la escuela que las técnicas quirúrgicas sobrepasan las técnicas. Aquí estaba viendo delante con el doctor Rogelio Pérez la técnica de la endoscópica para el reflujo gastroesofágico. Yo voy a revisar eso un poquito más, pero realmente yo creo que las técnicas quirúrgicas no van a, por el momento no van a ser no va a hacer una diferencia en el manejo quirúrgico. ¿Encontraron algo de la robótica? Sobre todo allá arriba en el manejo. Por ahora, ¿Sí, yo no doctora? encontré, por ahora yo no encontré nada. No sé si mis compañeras encontraron algo sobre cirugía robótica. O alguien de No, grupo. doctor, yo tampoco. Sí. Sí, porque muchas veces tienen ahí para manejo allá y disección del hiato de arriba. Y aquí en Panamá, si usted hace un trabajo si usted quiere hacer un trabajo, haga un trabajo y casi un 90%, un 80%, todos los pacientes panameños tienen hernia del hiato. Uno, por supuesto que no, sin síntomas, pues.
le hacen una endoscopía pensando en enfermedad ulceropéptica. Wow, y entonces el problema lo tenemos nosotros porque me dice, pero yo tengo una hernia, hay que operarlo. Sí, pero no es lo mismo que la hernia inguinal. ¿Ya? Entonces uno le dice, no, mira, realmente es esto, lo otro, pero no es necesario. Hay indicaciones. La dijeron ahí bien, dijeron cuáles son las indicaciones para procedimientos quirúrgicos de preparación quirúrgica de la hernia de hiato. No queda de tarea también. ¿Ok? No sé si alguien más quiere algo más, algo que se quedó. No sé si está por ahí, está el doctor Victoria. ¿Qué les parece? ¿Algo más? Ok, muchachos. Buen trabajo. Recuérdenme mandarme el formulario para la calificación y también